El presidente Andrés Manuel López Obrador ha mostrado un especial afecto y una especial cercanía con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Lo invitó, de hecho, a pronunciar el discurso en las celebraciones de la independencia de México en el año del bicentenario en que se obtuvo esta independencia. Recientemente le entregó la Orden Mexicana del Águila Azteca. Esto ha generado controversias y para tratar de entenderlas yo quiero agradecer la presencia en este programa de Rafael Rojas, historiador mexicano nacido en Cuba, miembro de la Academia Mexicana de la Historia, profesor del Colegio de México y un autor de muchos libros sobre el tema histórico. Hay quien dice que está enamorado Andrés Manuel de Miguel Díaz-Canel, ¿es cierto eso? La verdad es que desde un inicio se percibió el interés de López Obrador y su gobierno, digo su gobierno y no tanto la Cancillería, porque se creó una oficina especial que encabezaba Lázaro Cárdenas Batel, no sé si la sigue encabezando, para atender la relación entre México y Cuba. Y un antecedente de aquel muy raro discurso en términos protocolarios del presidente de Cuba en el desfile militar por el bicentenario de la consumación de la independencia de México en el año 21 fue el recibimiento que se le dio a Díaz-Canel en la primera reunión de la CELAC en el castillo de Chapultepec. Fue un recibimiento aparte del resto de los otros presidentes con alfombra roja, con una distinción muy especial. Entonces creo que es un proyecto de este gobierno, del gobierno de Morena, de la 4T, en el que en efecto se ha involucrado muy protagónicamente el presidente, pero no estoy tan seguro que se deba a un afecto entre los líderes. De hecho, yo pensé inicialmente, y hubo señales, inicialmente en que la relación afectivamente prioritaria en el vínculo iba a ser entre Andrés Manuel y Raúl Castro, pero en efecto no ha sido así, ha sido con Díaz-Canel. Pero no es personal, yo creo que más bien proyecta un diseño muy deliberado de distinguir a Cuba en América Latina y el Caribe y recargar simbólicamente el vínculo con la isla. Bueno, dice incluso el presidente López Obrador que Cuba debe ser un patrimonio de la humanidad. Relaciona la imagen de Cuba con la de esta Numancia heroica, sí, que tuvo una defensa heroica ante los invasores romanos, y nos dice constantemente que Cuba debe ser ejemplo para México y para América Latina. ¿Es un ejemplo Cuba? Bueno, por cierto, que lo del uso de la Numancia tampoco es nuevo, como casi nada en ese discurso. Lo usó en algún momento, recuerdo, creo, en una cumbre iberoamericana, Felipe González, frente a Fidel Castro, a lo que Fidel Castro respondió que no, que Cuba no es una Numancia, que por supuesto Cuba resiste, pero que tampoco quiere victimizarse ante el mundo. Lo que hace en buena medida el discurso de Andrés Manuel López Obrador es victimizar a Cuba, es una réplica de buena parte de la retórica y el lenguaje que acompaña la campaña contra el bloqueo que impulsa el gobierno cubano desde hace décadas. Antes de la caída del muro de Berlín, difícilmente se podía hablar de una campaña contra el bloqueo, porque Cuba formaba parte del bloque soviético y, como tú bien sabes, tenía un sistema de subsidios económicos. Después de la desaparición del campo socialista y de la aprobación de las leyes Torricelli y Helms-Burton en el Congreso de Estados Unidos, es que comienza esta campaña mundial del gobierno cubano en contra del bloqueo. Cada año se celebra una votación en octubre o noviembre en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde el voto es prácticamente casi unánime, menos Estados Unidos y a veces Israel u otro aliado. Entonces, realmente no es nueva esta retórica, es una copia, de hecho, casi calcada, con los mismos términos, ejemplo de dignidad. Pero es la pobreza de Cuba, porque claramente Cuba es un país muy pobre en estos momentos. ¿Es la pobreza de Cuba producto del embargo de Estados Unidos? Bueno, yo creo que en parte sí, pero no estoy tan seguro de que ahora mismo, en este momento, el mayor volumen
de la precarización económica cubana provenga del embargo. Proviene en parte de las medidas de restricción del embargo que aplicó recientemente la administración de Donald Trump, porque sí rebajó mucho el volumen de las remesas, que es la primera fuente de ingresos de la economía cubana desde hace años. También limitó mucho los viajes y posibilidades de transferencias financieras que son muy útiles para la pequeña y mediana empresa cubana que empieza a despegar desde las reformas de Raúl Castro. Ese es un elemento de la precarización. El otro es el que no se menciona, pero está muy bien documentado por académicos, estudiosos, economistas que tú conoces como Carmelo Mesa Lago, el profesor de la Universidad de Pittsburgh. El otro muy importante es la contrarreforma que aplicó el gobierno de Miguel Díaz-Canel desde el año 2016, finales de 2016, principios de 2017, limitando, presionando fiscalmente a las pequeñas y medianas empresas y tratando de recuperar el control del Estado sobre ciertas pequeñas zonas de mercado que se estaban escapando, ¿no? Entonces hubo una convergencia entre la contrarreforma cubana y las medidas restrictivas de Trump. Eso yo creo que, y por supuesto habría que agregar la pandemia, a toda este agravamiento de una crisis económica en Cuba que, como tú sabes, es permanente, pero que en los últimos años realmente está tocando fondo, que se refleja en este disparo inusitado del éxodo masivo. Estamos a un nivel de cálculos de 250.000, 300.000 cubanos al año. Probablemente el potencial migratorio sería de 500.000, pero a lo que se ha estado registrando es cerca de 250.000. No sé, 200.000, 250.000 al año es 2% de la población de Cuba. De 11 millones de habitantes decayendo. Como tú sabes, Cuba tiene ese fenómeno de gran envejecimiento de la población, con una tendencia a la diáspora o al éxodo masivo, fundamentalmente de jóvenes en edad reproductiva. Bueno, pero esto significa que no hay oportunidades de empleo, que no hay oportunidades de inversión, pero también ese es finalmente el tema del sistema económico, ¿no? No debe asumir una responsabilidad el gobierno de Cuba por este empobrecimiento que ha durado tanto tiempo. Bueno, curiosamente, primero Raúl Castro, en el segundo mandato suyo, que fue el que impulsó esta reforma muy limitada. Sí, pero que eran por lo menos una apertura, ¿no? Una pequeña apertura. Él fue de los primeros en decir, no podemos echarle la culpa de todo al bloqueo, tenemos responsabilidades. Después Díaz-Canel cambió la jugada y se involucró mucho en toda esta victimización, que es muy rentable ideológicamente todavía en amplios sectores, sobre todo de la izquierda en América Latina. Ahora, recientemente en la Asamblea Nacional del Poder Popular, Díaz-Canel reconoció los errores de la política económica cubana, porque a todo esto hubo un intento de ajuste monetario. No sé si tú llegaste a entender que había tres monedas circulando al mismo tiempo y se trató de unificar muy mal, y el propio gobierno que golpeó de hecho a la población. Más. El gobierno reconoció ese error. Ahora, esa parte, digamos, que es ya constitutiva del propio discurso oficial cubano, no aparece en el lenguaje de López Obrador. Digamos que el lenguaje de López Obrador es casi la caricatura de la retórica contra el bloqueo de los Estados Unidos, que se repite en las bases ideológicas todavía más, yo diría, más autoritarias de la izquierda latinoamericana. ¿Qué tanto el envío de médicos cubanos a México es un negocio para el gobierno de Cuba? Bueno, yo creo que lo fue en el esquema de colaboración bilateral y casi dependiente que estableció Cuba con Venezuela y luego con Brasil, porque fíjate que en Brasil se llegó a crear casi como política de Estado entre Lula, luego Dilma y Bolsonaro, que lo mantuvo durante la primera etapa de su gobierno, un plan mucho más extensivo de recepción de médicos y maestros en Brasil. Creo que en México el proyecto es muy chico comparado con esos grandes desplazamientos. 500 médicos, 500 médicos, no mucho más. Se ha hablado de que saldrían algunos, vendrían otros, pero la cifra no parece moverse de ahí. En el caso de Venezuela y de Brasil estábamos hablando de decenas de miles, en el caso de Venezuela miles, en el caso de Brasil es otra cosa.
y los números, sobre todo en el caso venezolano, sí reportaban mucho. Era como exportación de servicios públicos de un estado a otro que Venezuela pagaba con precios subsidiados del petróleo. Eso sí era rentable, digamos, Claro. para el gobierno cubano. Aquí no lo creo. Los otros proyectos que se han estado comentando de inversiones, créditos, importaciones, exportaciones, los siento realmente muy vagos. Yo siento que el perfil de la relación bilateral en términos comerciales, económicos, es muy bajo y que se trata de compensar ese bajo nivel con esta sobredimensión simbólica y mediática de la solidaridad con Cuba y del apoyo de México a la lucha contra el bloqueo, digamos. Cuba, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es el país del continente americano que tiene más presos políticos, 1.034 según la Comisión Interamericana el pasado mes de noviembre del 2022. Y muchos de estos son pues jóvenes que estuvieron manifestándose recientemente y que fueron detenidos en manifestaciones. ¿Cuál es la situación de estos jóvenes? Incluso la Iglesia Católica, el Papa Francisco ha pedido que sean liberados. Sí, la cantidad de presos políticos ha crecido por las condenas de los jóvenes que se manifestaron, como también está documentado, mayoritariamente de forma pacífica en decenas de ciudades de Cuba los días 11 y 12 de julio de 2021, aunque hubo incidentes previos, incidentes posteriores. El cálculo de posibles condenados por esas manifestaciones estaría cerca de los 1.400. Evidentemente no son todos los que salieron a las calles, porque el cálculo no da demográficamente. Sí, no hubo decenas de miles. Decenas de miles, yo creo, sí, o más. Pero claro, en los videos que he visto, claramente había muchos chavos protestando e iban directamente contra alguno que... unos. Sí. Claro, yo creo que se hizo una investigación a base fundamentalmente de las redes sociales que utilizaban estos jóvenes con sus iPhones, y a partir de ahí se identificaron a los líderes, a los activistas. Probablemente había información de los aparatos de inteligencia y policíacos cubanos previas, ¿verdad? Y de ahí entonces fue que se armaron estas causas. Y por eso es digamos, a presos condenados por manifestarse públicamente se les está dando la consideración de presos políticos, ¿no? Ahora, hay que recordar que también hay muchos que fueron arrestados en esos días, que son líderes de organizaciones opositoras y que no necesariamente fueron los convocantes o las figuras principales de aquello que fue un estallido social bastante espontáneo y horizontal a lo largo y ancho de Cuba, ¿no? ¿Es Cuba un país que debe ser ejemplo en materia económica, social? Bueno, no, yo creo definitivamente es ejemplo del fracaso de un proyecto de política económica, como tú bien sabes, basado en la planificación y no en cualquier planificación. Entonces, el tema de la planificación ha sido históricamente un tema de debate entre los economistas y hay diversos grados. La planificación que se adoptó en Cuba es la del socialismo real, de la Unión Soviética, de Europa del Este. Es la planificación de la estatalización casi completa de la economía. En el caso de Cuba, sobre todo después de la llamada ofensiva revolucionaria del año 68, acabó estatalizándose el pequeño negocio familiar, digamos, el señor que tenía un puesto de fritas o hot dogs en la esquina. Y entonces ese es el modelo que ha fracasado. ¿Y por qué todavía vivimos los costos de ese fracaso? Porque nunca, a pesar de tantos intentos diseñados por los propios economistas reformistas dentro de la isla, nunca se ha adoptado en los últimos 30 años, desde que desapareció la Unión Soviética, una verdadera reforma estructural. Llegó a hablarse incluso en esos términos, porque Raúl Castro usó el término de reforma estructural y de concepto, y en un documento que se llama Los lineamientos del Partido Comunista de Cuba en el 2011, casi
se acercaba a una reforma tipo Vietnam o tipo China. Nada de eso se llevó a la práctica y de hecho lo que ha sucedido bajo el gobierno de Díaz-Canel no solo es más represión, sino yo diría más reversa y contrarreforma en la línea aperturista que estaría siempre cerca, aperturismo digamos siempre teniendo como horizonte de ese aperturismo China o Vietnam. No, esos serían los límites. Sí. Rafael Rojas, historiador, gracias por ayudarnos a comprender la relación entre México y Cuba y la situación actual de Cuba. Muchísimas gracias a ti, Sergio. Y a usted que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.